Valeria Correa Fitz nació en 1971 en Rosario, Argentina. Estudió, ejerció y enseñó Derecho, pero finalmente ganó la literatura. Ha conducido talleres de lectura en Estados Unidos, Italia y España y talleres de escritura en la Escuela de Clara Obligado y en otros sitios. En el 2017 publicó su primer poemario, El álbum Oscuro, con el que resulta finalista del premio Manuel del Cabral de Poesía. En el 2017 publica El invierno a deshoras, con el que ganó el Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez. Y en el 2020, Museo de Pérdidas. En el 2021 también, otro poemario, Así, El deseo. En el 2016 publicó en Páginas de Espuma su libro de relatos La condición animal y en el 2022 Hubo un jardín con la misma editorial. Dos libros de relatos que han tenido un gran éxito. Escribe regularmente para revistas digitales, Aire Nuestro y Los Amigos de Cervantes, y se destaca por su pensamiento agudo, su prosa bella y poética y su poesía movilizante, así como por sus clases magistrales. Entonces, yo el libro que ustedes, que nos convoca aquí hoy, es un libro que yo escribí en pandemia y que lo tenía, las historias estaban escritas con distintos narradores, en tercera, en primera, en segunda. em, y cuando lo corregí, fue esa época en que nos empezaron a vacunar, ¿no? Y yo me acuerdo que me enojé mucho porque ya venía como molesta por algo que no entendía muy bien del COVID y era que em, lamentablemente la enfermedad nos había reducido a números, ¿no? Y entonces cada día, por lo menos en España, no sé cómo se habrá vivido en Alemania, pero en España uno ponía las noticias o abría el periódico y decía, ay, perdón que me olvidé de sacarle el volumen al móvil. Y entonces uno leía que decían, qué sé yo, tantos muertos, tantos enfermos, tanta gente en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Em, y después cuando nos empezaron a vacunar eran tantas personas vacunadas, tantas con una dosis, tantas con dos dosis, ¿no? Em, y claro, a mí lo que en un momento me di cuenta es que la enfermedad nos había reducido a números. Em, Entiendo, por supuesto, la perspectiva de los informativos, pero me parece que detrás de cada número, detrás de cada ese persona que se había recuperado, que se había muerto o que estaba vacunado y por ende tenía menos chances de morirse, había una persona, había una individualidad, ¿no? Única, irrepetible, alguien que, bueno, que si se moría su historia se perdía de algún modo, ¿no? Y entonces dije, si yo estoy escribiendo un libro en este momento tan particular de la historia de mi vida, quiero que cada personaje cuente su historia, ¿no? De alguna manera es como, si se quiere, un homenaje chiquito para poner énfasis en que eso, en que somos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros, ¿no? Y que que nuestras historias son importantes, aunque no seamos primer ministro de Inglaterra ni el descubridor de vaya a saber qué enfermedad. Nosotros somos importantes, nosotros, nosotras somos importantes, cada uno, ¿no? Entonces, a las 7 historias las cambié y le di un yo, ¿no? Son historias de ficción de todas maneras, o sea que son historias que no representan a gente real, pero bueno, esa era un poco la decisión filosófica detrás de eso que puede ser visto como una estrategia literaria repetitiva, ¿no? Y después, no quiero hablar mucho yo del libro porque prefiero conversar con ustedes, pero sí decirles una cosa más, y es que como yo escribo poemas y relatos, que son géneros de aliento breve, no tengo una planificación como suelen tener los novelistas, ¿no? Los novelistas se les ocurre una historia y entonces empiezan a hacer
hacen una escaleta, ¿no? Y entonces, capítulo 1 presento el personaje, capítulo 2, y van como diagramando la historia antes de escribirla. Yo no trabajo así porque los géneros breves te permiten trabajar de otra manera, entonces yo trato de escribir siempre que puedo y cuando me encuentro digamos, con una pila de borrador, imprimo, ¿no? Y entonces tengo como un cajón donde meto poemas y un cajón donde meto cuentos. Y cuando me encuentro con que tengo cosas allí, saco la pila y leo, ¿no? Y entonces intento encontrar un libro adentro del material que tengo. Me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en la condición animal, que me di cuenta que estaba escribiendo sobre el mal, sobre las distintas formas del mal. Em, Tenía un catálogo muy grande y de repente no tenía un cuento que hablara sobre el mal, el mal organizado, ¿no? El mal que proviene del Estado, y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? O como nuestros países latinoamericanos que han tenido dictaduras, bueno, o España, ¿no? Y que han tenido, pero especialmente las dictaduras latinoamericanas, que han tenido como un diseño de desaparición de personas, ¿no? O sea, un mal organizado desde el Estado. Entonces ahí sí escribí un cuento aposta para cubrir eso. Pero en general yo trabajo con el material que tengo en los cajones, más tirando que agregando. Y claro, me di cuenta en pandemia que tenía un montón de cuentos argentinos, porque obviamente estábamos confinados, porque no se podía viajar, porque estábamos lejos de nuestros afectos. Y bueno, y entonces es el origen del libro, con toda esa argentinidad que tiene metida, tiene que ver con ese momento también puntual. Y Y bueno. Valeria, ¿cómo fue, o sea, cómo fue la elección del núcleo, ¿no? De la naturaleza, de los jardines? ¿Cómo fue la inspiración? Porque yo pensé que habías empezado a escribir sobre estos temas, pero ahora entiendo que no, que es que vos estás permanentemente escribiendo y reuniendo material. Entonces, bueno, ¿cuál fue la inspiración de Hubo un jardín? Mira, a mí lo que me pasa, vos ya sabes, Romina, que yo vivo de dar talleres, ¿no? Y entonces em, tengo muchos talleres tengo algunos talleres que son de escritura, pero tengo muchos talleres que son de naturaleza temática, tanto de escritura como de lectura, ¿no? Entonces, yo hace como, bueno, cuando estaba escribiendo este libro, empecé a pensar la casa como tema, ¿no? Después nosotros en el taller de Clara lo llevamos adelante este año, pero bueno, un poco fue mi input, ¿no? Yo empecé a pensar la casa, porque la casa, bueno, creo que es un tema central en el momento en que vivimos. Hay mucho problema con la vivienda, ¿no? En general. Y después, a mí me gusta mucho, quizás por la poesía, trabajar la cantidad de disparadores que tiene una misma palabra, ¿no? No solamente las acepciones del diccionario, sino en su campo simbólico, ¿no? Entonces, claro, la casa puede ser el útero materno, la casa puede ser nuestra vivienda, la casa puede ser el comercio, ¿no? Qué sé yo. Por ejemplo, los italianos todavía, aquí en España hay muchos, por ejemplo, ferretería Hermanos Álvarez, ¿no? En Italia se usa mucho la idea de Casa Álvarez. No sé si en Alemania todavía se sostiene eso para los negocios, ¿no? Em, y, y de pensar ese taller de la casa y no sé qué, y buscar lecturas, me di cuenta que nosotros en Argentina, como somos un país conformado originalmente por tanta inmigración europea, tenemos restos arquitectónicos de casi todas las grandes culturas que emigraron, ¿no? Entonces, empecé a pensar, algunos espacios son verdaderos, como el del Hotel Edén, que es un hotel construido con capitales alemanes. El Parque de España, que es un parque que está en la ciudad de Rosario, que fue construido con capitales de inmigrantes españoles en Rosario, y el Reino de España, que ayudó también en la construcción de ese parque.
Y después algunos otros espacios me los inventé, por ejemplo en Argentina el negocio de los frigoríficos, o en Rosario hay un frigorífico muy grande que es Swift, que son de capitales ingleses, irlandeses, entonces puse un cuento así, bueno, pero claro, todas estas, para quienes son argentinas aquí lo saben, em, Argentina tiene una geografía sacando los centros urbanos con predominancia de la naturaleza, ¿no? La naturaleza, quiero decir, la selva, el desierto, los ríos, ¿no? O sea, como grandes espacios, ¿no? Y, y entonces empecé a pensar de nuevo qué quiere decir naturaleza, ¿no? No solamente esa primera convención que nosotros le colocamos sobre la palabra, sino también nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza de las cosas, ¿no? Cuando estamos en paz, cuando estamos en guerra. Y así encontré el título de Hubo un jardín, porque después pensé que muchos de los cuentos, la culpa y el secreto, eran muy importantes. Y claro, nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Habla de un origen, de una génesis de la humanidad a partir de una expulsión de un jardín, que es el jardín del Edén, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que está detrás de bambalinas, digamos, ¿no? Encontrar, a mí, por más que los cuentos sean piezas individuales, con los poemas igual, a mí me gusta encontrar como motivos, ¿no? Que se repiten, como para darle más allá de la voz autoral, que siempre le da unidad a un libro, para encontrar motivos que se repitan y que eso también haga del libro algo, sí, mucho más unificado, ¿no? Mucho más... Y eso queda claro en el libro, hay un hilo, ¿no es cierto? Hay muchos puntos en común y muchos aspectos. Yo quería saber cuando una idea te seduce y decís, una idea pasa a ser un relato, ¿no es cierto? ¿Cuánto te seduce y decís, sí, le voy a dar una oportunidad o vamos a escribirlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es ese clic? En general, eh, tiene que ver con algo que me llama mucho la atención y que no tiene una explicación cerrada. Em, no sé, por ejemplo, no sé, ves a tu vecino que es un señor muy serio y de repente un día saca unas bolsas gigantes de basura y no para de conversar. Y entonces yo empiezo, ¿y de qué serán esas bolsas de basura? Ah, no, cierto que está acondicionando porque viene su hijo. ¿Pero por qué hablará tanto? Bueno, a lo mejor está contento. No sé, pero cuando no me puedo dar por supuesto que son todas eh, Elucubraciones. elucubraciones, ¿no? Pero cuando no encuentro esa respuesta Ujú. y me quedo dando vueltas sobre eso, eso se transforma en una historia. Ahí imaginas, le das, Ahí completo, ¿no? Es como una especie de descanso escribir para mí, porque es Ajá. como que le dejo de dar vueltas a algo que me obsesiona. Por eso yo nunca comparto esa idea de un montón de autores que te dicen sufro escribiendo. Yo no sufro nada, o sea, o sea, no escribiría si sufriera. O sea, soy bastante hedonista en ese sentido. Al contrario, yo descanso. Siento que me saqué algo de encima, ¿no? Pero entonces a esa curiosidad inicial, ¿no? Lo que sigue es un trabajo fino, porque, bueno, por lo menos lo que yo reconozco en tus relatos es ¿cómo decir? Un trabajo de tejido fino, de hilado, de tensión, ¿no? De tironear de los hilos de la tensión narrativa. Hay algo muy cuidado en cuanto a la información que se va dando, a la cantidad, al momento, a la oportunidad de todo eso. ¿No? Evidentemente después es un trabajo de precisión, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Bueno, eso tiene que ver un poco, viste, yo siempre digo que un poco
el estilo, que es algo bien difícil de definir, qué es el estilo de un escritor, de una escritora, creo que es el elemento por donde permea algo de la personalidad del autor. Y entonces, yo toda mi vida di clases, ¿no? O sea, cuando estudiaba, cuando era estudiante de Derecho, di clases de inglés. Después, cuando fui abogada, di clases de Derecho Penal. Y ahora doy clases de taller, ¿no? Y me parece que cuando uno da clases trata de como mantener la atención para que quien está del otro lado no se aburra, ¿no? Y creo que cuando escribo trato de hacer lo mismo, ¿no? De que la persona que me está leyendo, como agradecimiento que me haya elegido entre todo lo que hay para leer, por lo menos que sienta que bueno, que tenga ganas de seguir adelante. Después si lo consigo o no, no sé, pero es la manera en que yo pienso que la página puede devenir atractiva. O sea que te posicionás también desde el otro lado, ¿no? Desde lo que vos querés contar, pero cómo lo va a ir escuchando, cómo lo va a ir recibiendo la otra parte. Ujú. Sí, yo creo que todo el mundo escribe, toda la gente que escribe, escribe lo que le gustaría leer, siempre. O Ujú. sea, eso hablando con cualquier, leyendo entrevistas a escritores, escritoras, vieron que la Paris Review generalmente tiene unas entrevistas súper buenas, ¿no? Incluso y hablando con colegas y hablando con gente que está aprendiendo y todos escriben lo que les gusta leer. Todos Claro. escribimos lo que nos gusta leer. Sí, esa es una pregunta muy buena. Mira, también dentro de esa después yo sé que los libros de cuento los lectores, las lectoras lo leen de cualquier manera, ¿no? Pero yo incluso también, muchas veces abro un libro de cuentos y lo empiezo a leer por cualquier lado, pero de todas maneras trato de modular como si fuera un viaje, ¿no? Em, entonces, el primer cuento, que es un cuento, creo yo, bastante sangriento en un sentido, Mm. para mí es como el cuento que marca el tono del libro, Mm. o el tono mayoritario del libro. Y después lo que trato de hacer es como una especie de montaña rusa, ¿no? Viste que vos vas en la montaña rusa y hay partes que son como más lentas, que son esos ascensos, pero que vos decís, ay, ahora cuando lleguemos ahí arriba me tiran el tren, ¿no? Eh, y que son adrenalínicos, pero son momentos adrenalínicos, pero que de menos adrenalina que la caída libre, ¿no? Entonces trato de hacer algo así con los cuentos, intercalándolos a veces por extensión, otras veces por temáticas, y hay un cuento que yo creo que es bastante duro, tratar de poner algo que dé un poco más de aire. Ujú. Después, ese es un poco el orden. Entonces, este libro originalmente estaba pensado para que el cuento Un amor imaginario, que no sé si se acuerdan, es el único cuento que transcurre en España, pero la protagonista es una inmigrante argentina. Entonces, para mí ese era el cuento que cerraba el libro, ¿no? Como diciendo, bueno, todos estos cuentos son argentinos y nos mudamos a España. Lo que pasa es que el cuento con el que efectivamente termino, que es donde mueren las perras, es un cuento, creo que yo el peor desde el punto de vista de lo gore, ¿no? De lo convulsivo, revulsivo y es el peor de todos. Entonces yo dije, yo cuando alguien lea este libro y lee ese cuento, ya que cierre el libro y diga, "Mira, no quiero leer más". O sea, entonces invertí el orden, ¿no? Como para poner un punto final así gordo, rojo y que se cierre el libro, ¿no? Entonces, em, con el primer libro yo hablé con hice lo mismo y el editor tenía dudas. em,
La condición animal se publicó en el 2016. El manuscrito, lo trabajamos con el manuscrito en torno al 2014, ¿no? Con Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma. Y es un libro que salió, que digamos está escrito antes de toda esta tendencia que hay ahora, no sé, de Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, todo ese boom de escritoras que ponen en relieve un montón de cosas violentas, ¿no? Em, yo creo no tener una estética tan violenta como las de ellas, pero el primer cuento de La condición animal es un cuento que tiene su punto, ¿no? Entonces el editor me dijo, no sé, no me gusta mucho, estamos seguros de abrir el libro con este cuento, ¿no? Y me pareció una pregunta realmente buena, no lo había pensado, pero después yo dije, no, es que o sea, yo quiero ser sincera, ¿no? Con el lector, la lectora que abra el libro, lea un cuento de esa naturaleza y diga, no, a mí no me interesa leer estas cosas, o sea, no están hechas para mí, etcétera, ¿no? Pero decírselas desde el principio, no arrancar con algo que sea más cándido, más rosado, más de una violencia más velada y que después se encuentre con un libro que sea descarnado. Entonces, bueno, Evitar el golpe bajo, digamos. claro, lo hablamos con él, a él le pareció bien y sobre todo la tarea de edición está buena porque más allá, o sea, el editor es una mirada mm, completamente ajena a la tuya, por muy trabajado que tengas el libro, por muy interiorizado que tengas ciertas cosas que están dentro del libro, y o por lo menos es así, Juan Casamayor, una persona que te hace ver mucho más allá de lo que vos estás proponiendo, ¿no? Entonces, a mí me sirven mucho ese diálogo, ¿no? Esas preguntas que él me hace y aunque pueda a veces cambiar cosas o no, o sostenerme en mi idea, pero de todas maneras conversar con un editor te ayuda a repensar ese trabajo, ¿no? Que, El que, orden, la potencia de las cosas, ¿no? El efecto que producen los distintos textos. Vos sabés que como hay muchos de los textos que vamos a estar trabajando durante todo el año son de Páginas de Espuma, Juan Casamayor nos ha ofrecido un encuentro con él. Así que ah, vamos a tener la posibilidad, ya pueden ir anotando las preguntas y las cosas que en algún momento vamos a tener una reunión sí. privada con Juan. No, bueno, Juan, no es porque sea mi editor, porque lo diría de cualquier manera. Es como que, bueno, en el aspecto comercial es absolutamente brillante, ¿no? Porque sacar adelante una editorial de cuento es siempre un desafío, ¿no? Pero como editor puro y duro es un lector maravilloso, que sí, que te revela muchos aspectos que están ahí y que uno no había sabido ver, ¿no? El Pero otro ustedes lado. interrúmpanme, porque yo, o sea... No, no, todo bien. Esta parte también es interesante sobre la creación del libro, ¿no es cierto? La creación no es solamente el momento en el que te sentás a escribir y tenés las ideas, sino todo lo demás, todo lo que implica la construcción, ¿no? De los mundos ficcionales, ¿cómo decir? De ese viaje completo que uno está proponiendo. Y hablando del viaje, a mí tu viaje me recuerda mucho a la literatura norteamericana, la narrativa norteamericana, y quería preguntarte hasta qué punto tu narrativa abreva en esa. Es siempre difícil, creo yo, para quien escribe saber la procedencia de su trabajo, porque, eh, no sé, acá probablemente Romina vos me puedas explicarlo mejor que yo, ¿no? Yo creo que el subconsciente, y perdón si hay más psicólogos y me estoy metiendo
en una Hay otra disciplina, más también por ahí. en una disciplina que no me es totalmente ajena. Pero para mí la estructura del subconsciente es como un collage, ¿viste? Y pega cosas, pega fragmentos, ¿no? Uno ve que es un collage y ve que hay un pedazo de papel de diario, de periódico pintado y otra parte que tiene acrílico y un hilo y un montón de cosas, ¿no? Em, entonces a mí me parece que el inconsciente tiene esa forma de collage Ujú. y tiene como capas también, ¿no? Em, y es muy difícil em, que uno pueda saber con precisión de dónde, de qué se está nutriendo para la escritura. Entonces, em, yo te puedo decir que sí, leo mucho cuento norteamericano y que trabajo mucho cuento norteamericano en los talleres. Em, pero también he leído muchísimo a la tradición hispanoamericana del cuento. He leído muchísimo naturalismo francés y entonces, qué sé yo, es como, Hay un eh, poco de todo, probablemente. claro, hay de todo, bueno, no lo sé. O sea, la respuesta clara es no lo sé. Yo lo veo, por ejemplo, hay algunas frases que me he apuntado que son como tan así, tan iceberg, ¿no? Es una cosita, dos palabritas y tiene una importancia impresionante y una significación impresionante y dice tantas cosas que no podrías decir si las querés decir, ¿no? Ahí en ese tipo de expresiones, en ese tipo de momentos es donde veo ¿cómo decir? No sé si es una técnica, sí, seguramente es un tipo de técnica, ¿no? Pero esta idea de que esté concentrado lo que se diga, de que se diga lo justo, de que, ¿no? De Sí, no bueno, también, sobreexplicar. también viene de la poesía esa idea, ¿eh? Porque la poesía, la poesía trabaja con la imagen y, y la imagen tiene un poder de concentración impresionante y de evocación, ¿no? Entonces, justo hace un rato yo estaba dando una clase que decía el espejo maduro, ¿no? Decía el poeta. Y claro, maduro es un adjetivo que causa mucho extrañamiento frente a un espejo, ¿no? Y entonces uno como lectora, como lector, tiene que pensar eh, ¿por qué es maduro? Porque quien se refleja tiene una edad, porque el espejo es antiguo, porque el espejo, porque el poema tiene toda una colorimetría y entonces el espejo se acerca a los ocres como un fruto. em, bueno, ¿no? Entonces hay algo ahí en el poema y muchas veces queda abierto eso, ¿no? Em, la narrativa, como tiene un desarrollo, una trama, finalmente esas imágenes, si están bien hechas, terminan por revelarse de alguna manera, ¿no? Pero como bien decís vos, Romina, es una revelación que más bien em, se produce por, como por ecos, ¿no? O sea, no se reproduce, es una imagen que no reproduce un discurso entero, sino un eco de una frase que fue dicha. Pero de todas maneras hay una especie de revelación. Es como una intuición. Las intuiciones lo que tienen es todo lo demás debajo, ¿no es cierto? Algo así. Una concentración de información. Ajá. Claro, sí, yo como no escribo poesía, no se me ocurrió que venía de ese lado, pero ahora lo entiendo. Pero, a ver, yo te estoy diciendo puede venir de la poesía, pero, o sea, todo lo que yo diga, tomalo entre comillas, ¿eh? No. Bueno, y hablando de la poesía, es impresionante. Bueno, no sé, ustedes chicos hablen, pregunten, cuenten, pero me parece que
Un jardín tiene un nivel poético maravilloso. O sea, ahora releyéndolo, porque obviamente ya lo había leído hacía tiempo, encontré cada expresiones que me parecían tan bonitas, tan acertadas, tan líricas, y la verdad es que es un disfrute, un disfrute. Y sí tengo una duda al respecto, a veces, porque, a ver, la gente no habla con poesía normalmente, ¿no es cierto? O sea, ese es un tema. Y a la hora de poner en un diálogo algo que es muy poético, debe ser complejo. Sin embargo, no me pareció que no quedara bien. O sea, has usado un lenguaje tan bonito y adaptado al registro de los personajes o al registro del narrador, que la verdad es que me pregunto cómo se hace esa magia para que funcione. Pero nosotros sí hablamos con poesía. Todo el tiempo hablamos con poesía. Lo que pasa es que lo que solemos entender comúnmente por poesía, uno cuando le dice poesía a la gente, eh, ¿qué pensamos? En algo lírico, no sé, pensamos así en estos nombres, Quevedo, ¿no? García Lorca, pensamos em, en esos nombres, pero nosotros en el lenguaje corriente tenemos un montón de poesía, ¿no? Em, lo que pasa que muchas veces la tenemos como digerida, ¿no? Como aceptada. Yo no sé hablar alemán, entonces no se me ocurriría decirles nada, ¿no? Que por ahí lo ilustre mejor, porque ya como les digo, como el castellano es nuestra primera lengua, creo, la de todos y todas los que estamos aquí. em, pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, el sol sale por el este, eso no es verdad. El sol no sale. O sea, es la tierra la que se mueve y hace que veamos como una salida del sol. Entonces, eso originalmente es es una forma poética de ver el mundo, que luego se instala, ¿no? Se instala en el discurso y pierde su barniz poético. Em, y si ustedes han tenido contacto o tienen contacto con niños, ¿no? O sea, propios o ajenos, los chicos dicen un montón de cosas que son súper poéticas, ¿no? Porque tienen una forma de mirar el mundo extrañada, ¿no? Por la curiosidad. Nosotros tenemos una forma ya domesticada de mirar el mundo. Em, y, y también el contar con un lenguaje reducido hace que usen mucho más que nosotros el lenguaje de manera metafórica, ¿no? Ujú. Eh, entonces, yo creo que sí, que nosotros hablamos con un montón de poesía, em, que inventamos un montón de palabras también. Em, sí, o sea, cada familia o cada pequeña comunidad tiene un idiolecto, ¿no? Eh, en todas las familias hay algún objeto que ya perdió su designación de vocabulario y tiene un nombre que es un nombre secreto, en clave, ¿no? Para ese grupo de personas. Y esa actividad de redesignar los objetos es poesía también. Entonces, y de hecho, voy a decir una idea que no es mía, que es de Steiner, él tiene un libro que se llama, creo que se llama La poesía del pensamiento, y donde hace un recorrido de la evolución filosófica y da cuenta de algo que todos nosotros sabemos, pero que ya lo olvidamos, ¿no? Que los primeros pensadores, que son, por lo menos de la historia de Occidente, que son Heráclito y Parménides, presocráticos, siglo V antes de Cristo, si no me equivoco, la forma de sus escritos son poemas. Entonces, el pensamiento se manifiesta poemáticamente, ¿no?
en un lenguaje simbólico. Entonces, la matemática, por supuesto, tiene su lenguaje propio, la pintura también tiene su lenguaje propio, pero la música, pero después todos nosotros nos expresamos el pensamiento con un lenguaje que es una herramienta colectiva, que es el idioma, ¿no? Pero que está atravesada por un montón de cosas puntuales que la acercan a la poesía. Y entonces es solo cuestión de escuchar, de verdad. Si vos, sobre todo, por ejemplo, acá en España, que la gente es muy, es muy espontáneamente social, ¿no? Quiero decir, uno se sube en autobús y es probable que la señora que está al lado se le ponga a conversar. Ujú. Y Cosa que eh, no pasa en Alemania. no, por ahí es más difícil. Pero escucho cosas maravillosas todo el tiempo escucho cosas eh, estupendas, ¿no? Y sí, creo que es, y por supuesto que cada vez que digo esto no se me ocurre nada de todo lo que escuché para, para ilustrar y sigo extendiendo el discurso a ver si la cabeza me trae algo y no me trae nada. Así que lo siento, seguro que cuando apague el Zoom voy a decir, ah, esto, por ejemplo. No, pero es verdad, sí, aparecen seguramente muchas cosas interesantes que por ahí uno no pensó. Em, y hablando de eso, del lenguaje de las palabras, de lo que elegimos, obviamente en Hubo un jardín hay una elección de campo semántico muy interesante. Yo creo que tenés un gran conocimiento de la botánica y de la naturaleza y de las bellezas de eso, las bellezas naturales, y todo eso se va derramando a través de los relatos. ¿No? No sé si hiciste un ajuste de registro después, pero parece como que ¿no? Se respira ese aire de naturaleza, de belleza, Eso fue el confinamiento de nuevo, porque yo vivo muy cerca del Parque del Retiro y siempre digo que mi hija, en broma, ¿no? Obviamente, que mi jardín, yo no tengo balcón ni nada donde vivo, mi jardín es el parque. Ah, y claro, y es verdad, porque yo siempre salgo a caminar por el parque, pero claro, te confinan y ahí te das cuenta que no es tu parque. claro. Quizás fue Eh, esa necesidad, ¿no? Esa sí, sí, claro, extrañarlo y pensarlo y traerlo a la memoria y al cuerpo y sentirlo otra vez, ¿no? claro. Y además porque yo tengo una idea, una, un, viste que hemos tratado la naturaleza, no, siempre que yo digo así estoy pensando en Occidente, ¿no? Hemos tratado la naturaleza como un decorado en la literatura, Claro. como un espacio donde el hombre desarrolla sus historias. Es decir, hemos instaurado un dualismo que nos sirve para hacer cualquier cosa con la naturaleza, ¿no? Como somos nosotros y el escenario, tenemos una disciplina extractivista, contaminadora, unas actividades depredadoras, etcétera, con respecto a la naturaleza, porque es como algo que es un sub nuestro, ¿no? Como que es pasivo, ¿no? El hombre es el activo y la naturaleza es lo... Exacto. Exacto. Entonces, yo por supuesto no estoy para nada de acuerdo con ese pensamiento, y bueno, y creo que, digamos, ¿no? que somos uno, nosotros, los animales, las plantas, somos un ecosistema y funcionamos unos gracias a los otros, ¿no? Entonces, bueno, también quería justamente porque la pandemia vino a ponernos de manifiesto un montón de cosas que no funcionan en nuestras vidas. Creo que también, pero es inconsciente, ¿me entendés? O sea, no es que yo me siento a escribir diciendo, ahora voy a poner de manifiesto esto. Creo que no, creo que son las ideas que se terminan manifestando solas a través de historias, de tramas, de cosas que se ponen en funcionamiento. Al final uno
es una persona, ¿no? Y sí que está determinada por sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, yo la condición animal me di cuenta que estaba haciendo como un catálogo de las distintas posibilidades del mal. Entonces empieza como con una especie de mentira y traición en el seno de una pareja, el libro, y termina con una pandemia, que ya les digo, yo ese libro lo escribí en el 2014. El último cuento es una pandemia, ¿no? O sea, empieza con un mal chiquitito que es en el seno de la familia y termina con lo que yo creo que es el mal mayor que nos inventamos los hombres, que no son las guerras, sino el daño ecológico, porque las guerras pueden durar mucho, tener muchas bajas, romper muchas vidas, muchas familias, pero están circunscriptas a un territorio más o menos grande y empiezan y terminan. El daño ecológico es algo que uno contamina un río en el norte de Europa y esa contaminación por las napas subterráneas, por cómo desemboca, por los animales que lo beben, por no sé qué, termina en el sur de Europa. Pero además, esa contaminación no se sabe cómo puede seguir evolucionando, ¿no? Porque los animales tienen crías y llevan dentro de su genética todo ese material contaminado, entonces los hombres comemos los animales y entonces para mí el daño ecológico es el mal más expansivo de todos los que tenemos a disposición. Cuando yo escribí La condición animal, de nuevo, no tenía título, sabía que tenía 12 cuentos que trataban el mal, y entonces me acordé, ustedes saben que nosotros como civilización tenemos muchos mitos fundacionales, ¿no? Hay un mito fundacional griego que lo escribe Platón en el Protágoras y que básicamente muy rápido contado dice que Zeus crea el mundo y entonces le dice a Epimeteo, Epimeteo es el hermano de Prometeo, el que roba el fuego para le roba el fuego a los dioses para los hombres. Epimeteo es el que ve las cosas después, Prometeo es el que ve las cosas antes. Zeus le da a Epimeteo una bolsa con dones y Epimeteo, como es un poco así perezoso, canta mañanas y no sé qué, empieza a repartir y le da las garras a las águilas, no sé, el caparazón a las tortugas, reparte todo y se queda sin nada para el hombre. El mundo echa a andar y el hombre es la criatura favorita del dios Zeus, pero no tiene nada y es la más débil de todas las criaturas. Entonces Zeus le da al hombre la honestidad y la justicia, que son dos bienes inmateriales, no son las agallas, el caparazón, todo eso, ¿no? Y el hombre con la honestidad y la justicia se asocia, forma grupos, etcétera, forma comunidades civiles, después forma países, etc. Y el hombre es más fuerte que el resto de las criaturas, el menos dotado, pero el más fuerte, ¿no? Entonces, cuando me acordé de eso, dije, claro, acá es cuando nosotros perdemos la honestidad y la justicia y nos hacemos mal los unos a los otros o a nuestro entorno, volvemos a esa condición animal de creación primitiva, según el mito, y hacemos desastres, somos los más débiles, nos hacemos mal. Así es que yo trabajo la condición animal. Este segundo libro de relatos, que también se nuclea en torno a otro mito fundacional, es el mito judeocristiano del jardín del Edén. Pero esta vez no tiene que ver, tiene que ver justamente con ese mito, ¿no? ¿Por qué Dios expulsa al hombre y a la mujer del jardín del Edén? Por el pecado, ¿no? El pecado que engendra una culpa. Y si ustedes tienen presente el episodio bíblico, Dios que lo sabe todo, se presenta ante Adán y Eva y les dice algo así como ¿qué habéis hecho? Y ellos dicen nada, se está el secreto, ¿no? Entonces, obviamente, se termina sabiendo todo y somos expulsados. Entonces, es por eso que la culpa y el secreto tienen tanta importancia en Hugo Jardín. Hay un montón de personajes que guardan un secreto que los hace sentir culpables. Después, si son culpables o no, ya es distinto, ¿no? Pero ellos guardan un secreto y hay alguien que se puede señalar como el culpable
de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en La Celestial, el primer cuento, evidentemente, uno podría decir, hay un culpable directo que es el que encierra a Juanito, es Olsen el que encierra a Juanito en la cámara frigorífica, pero hay un montón de culpables por omisión, ¿no? Que no le dicen, no lo encierres, ¿cómo lo vas a meter ahí? Y después otro nivel de culpables por omisión es que se lo olvidan, ¿no? Que salvan su vida sin pensar en el otro. Entonces, por más de que no es muy obvia la conexión entre los dos libros, lo es para mí, ¿no? O sea, estoy trabajando con un catálogo del mal y en el otro libro cómo se recibe ese mal. Estoy trabajando con un mito griego de fundación de nuestra sociedad, de la génesis de la sociedad humana, y estoy trabajando con otro mito, el mito judío-cristiano, pero no es algo, eh, no es algo que yo me propongo, sino que es algo que yo voy como encontrando. Eso es o sea, eso es lo que a mí me maravilla. Es como decir, pero ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto sin querer, ¿no? Por eso cuando Romy me decía, pero la literatura norteamericana te influye. Yo decía, que no sé, te das cuenta que no sé, porque uno va como encontrando cosas que son parte de tus obsesiones, de lo que vos lees, pensás, ¿no? Creo que es algo como de carácter más didáctico o no sé, o si escribiera un manual de creación literaria, no sé, me parece que no importa para las historias si alguien lo descubre bien, si no lo descubre también, porque Claro. eh, y esto sí tiene que ver con algo que yo sí quiero generar, y es, yo quiero generar emociones en los lectores. No quiero, yo creo que la emoción es una forma de pensamiento también, ¿sabes? Ujú. O sea, es muy importante, para mí, de manera individual, es muy importante la experiencia en el cuerpo. Viste que hablé hace un rato de esa idea tan separada que tenemos, ¿no? De la naturaleza como un escenario y nosotros como unos protagonistas, ¿no? Ahí. Em, También creo que hemos tenido durante siglos y siglos una idea muy dualista de lo que significa ser hombre y mujer, ¿no? Como por un lado mente, raciocinio, pensamiento y por otro lado cuerpo, ¿no? Yo no estoy muy segura. Yo creo que aprendo un montón de cosas que tienen que ver, que las aprendo a través del cuerpo y que las sé por el cuerpo. Ese cuento tiene un punto verídico, y es que cuando se construyó el Parque de España en Rosario, había un punto panorámico que es muy bonito porque se ve el río, etcétera, y los perros se lanzaban. No eran solo perras, ¿eh? Los perros se lanzaban al vacío. Entonces, nunca se supo por qué, porque viste que los perros tienen un oído que Ujú. obviamente escuchan cosas que nosotros no escuchamos, y entonces eso es un puerto cerealero con unos barcos de carga enormes, entonces hubo hipótesis de que eran los sonares de los barcos, cosas paranormales, bueno, no sé, la cosa es que los perros se lanzaban por ahí. Y aún hoy cuando vas por ese paseo, por ese parque, paseo ribereño que está en el parque en Rosario, que está cubierto, ¿no? Protegido para que no nadie se pueda lanzar al río, vas a ver que hay carteles que dicen no deje a su mascota suelta, todavía está. Claro. Entonces, bueno, yo partí desde ese episodio real para contar otra cosa, ¿no? Para contar, bueno, lo que yo creo una historia de amor cruzada por un montón de desgracia y de cosa truculenta, ¿no? Entonces, las perras, bueno, un poco simbólico, ¿no? Donde se mueren los animales, pero también una niña es víctima sacrificial de una secta,
y hay una desaparición de una de las amantes, entonces, bueno, a las mujeres de mal vivir se les dice es Ujú. una perra, ¿no? Sí. Entonces, jugando, apropiándote, apropiándome de eso que pretende ser un insulto, ¿no? Ujú. Un poco como, no sé si conocen ese movimiento de pintura francés que se llaman los fauves, que quiere decir las bestias, ¿no? Es un movimiento, una de las vanguardias, ¿no? Que pintaban con colores no naturalistas. Entonces, por ejemplo, un rostro verde, junto con, yo qué sé, un sombrero rojo, ¿no? O sea, algo que rompía mucho con el canon de la colorimetría y de los colores naturales. Entonces, a ese grupo de pintores, los críticos le pusieron les fauves, que quiere decir las bestias. Y ellos, en vez de rechazar ese nombre, se apropiaron y dijeron, sí, somos unas bestias, venimos a romper con lo establecido, ¿no? Entonces, para mí, las perras eran eso mismo, ¿no? Sí, somos lesbianas y está mal visto, sí, aquí son los animales que por mucha gente son despreciados, se tiran por un barranco y son los políticos no quieren proteger el barranco porque privilegian el turismo por sobre la vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco tomando todo eso, dije, sí, son perras, pero dándole, Ujú. intentando dar la vuelta, ¿no? No, vos sabés que yo hace muchos años, yo no sabía que Eiffel fue como el Ikea, fue como Ikea, eh, Ujú. porque él hacía módulos, o sea, despachaba invernaderos, puentes, o sea, un ingeniero con una cabeza comercial tipo el Ikea, ¿no? Mandaba cosas desmontadas y se podían armar, siempre con esa estructura de hierro forjado, ¿no? Casas, sobre todo casas, puentes e invernaderos eran como su catálogo de IKEA, ¿no? Y entonces leí en una revista de arquitectura, una de mis hermanas es arquitecta, y un día estaba esperándola para no sé qué, y me puse a hojear, y había un artículo de Eiffel, y entonces lo que digo al principio de esas casas que están en Buenos Aires, ese molino que está en el sur, o sea, hay alguna obrita chiquita de Eiffel en Argentina, pero hay. Em, y yo dije, pensé para mí, qué pena que no haya un invernadero, ¿no? Que a mí me encantan los invernaderos, y en ese momento fue cuando dije, yo voy a poner uno. Yo voy a escribir un cuento con un invernadero. Y claro, como el cuento después, cuando lo escribí, arranca con obra real, dije, bueno, este invernadero se tiene que ir, porque no puede estar en el siglo XXI en Argentina. Pero no, la historia es toda ficticia. Eh, pero bueno, partió de ese pequeño artículo de divulgación arquitectónica. De todos modos, la historia tiene muchísimas capas. Para mí ese relato tiene muchas capas en todo lo humano, ¿no? Todo lo que pasa con esas mujeres, la relación entre ellas y la psicología de cada uno, el momento en que están pasando, la forma en que se interrelacionan. Me parece todo eso está como realmente muy logrado y me gusta esto de eh, bueno, esta forma un poco ida de pensar de la tía, ¿no es cierto? Pero tan especial, tiene una forma muy, muy especial. Eso me parece que está, no sé cuánto lo trabajaste, pero está como muy, muy logrado. Esa forma eh, peculiar de pensar de una persona especial. Y también parte de una idea, ¿no? De que es mucho más fácil, creo yo, ser abuela que ser madre o ser abuelo que ser padre, ¿no? Hay una idea lúdica muy linda que por ahí la crianza te sustrae un poco, ¿no? Te obliga a... eh, es como, pues, bueno, también, viste, qué sé yo, ahora vos me decís esto de repente, Nora, y pienso, claro, a mí me pesa mucho.
tener que educar a mis hijas en el sentido que preferiría ser su tía abuela, ¿viste? Sí, Y ponerme a hacer otras cosas, pero me toca ser la madre, y entonces, y encima son adolescentes, entonces, Y no son sé, dos, dos son a la vez, dos, dos a la vez. y eso, ¿no? Y por eso digo que la escritura también salva, porque es como decir, bueno, mira, o sea, en vez de estar poniéndole a esta chica tantos puntos sobre las IES, me permito ser su tía abuela en el papel y... Más sobre el tema de este personaje que es tan rico y tan polifacético. Me parece, vale, no sé, quizás no lo pensaste así, pero cuando se cuenta la historia, los distintos matrimonios, su vida, para mí, y bueno, y capaz como Argentina lo veo, ¿no? Pero es como hacer un raconto de la historia de la mujer, ya, de los distintos roles, ¿no? De las dificultades y es una imagen totalmente liberadora porque ella se ha liberado de muchísimas de esas cosas, ¿no? Y ha logrado ser quien es al final de su vida, dueña absoluta de su vida. Además, me encanta la duda de si realmente lo mató ella al marido y se liberó del tipo, porque, o sea, Ahí, yo ahí, diría... ahí queda. Yo le Ahí, pondría la firma esa, me parece. Entonces, o sea, esta cuestión es súper, para mí súper interesante, ¿no? De mostrar cómo realmente ha evolucionado, digamos, la imagen de la mujer, la existencia de la mujer, y sí. mostrar estas dificultades que ha tenido que atravesar históricamente. por eso yo digo que muchas veces yo no soy consciente de lo que escribo hasta que el libro está terminado y empiezo a hablar con la gente que lo lee, ¿no? Un alumno de un taller me dijo algo así como, ah, finalmente te saliste con la tuya, y yo no sabía de lo que me estaba ¿Era hablando. la tuya? Y la mía era que yo siempre digo que, ahora voy a decir una palabra en alemán, así que me corrigen. Hay un género de novela que se llama el Bildungsroman, creo que se dice en alemán, que es las novelas de crecimiento, ¿no? Y que en general acompañan em, a un hombre, ¿no? Desde su nacimiento, desde su infancia, hasta una época X, ¿no? Puede ser su adultez o ya cuando es abuelo, ¿no? Y en general son novelas que hablan de genealogías masculinas. Y hay muchas novelas así. Y no hay tantas novelas de genealogías femeninas. Las novelas que pueden tener como protagonista una mujer, obviamente porque son novelas realistas, siempre están atravesadas por los maridos, por los padres, bueno, por todas las figuras heteropatriarcales, ¿no? Em, y entonces cuando este alumno me dijo, te saliste con la tuya, era porque yo había escrito no una novela, pero una genealogía femenina, un poco liberada de hombres que impusieran reglas, no de hombres, sino de el padre que te obliga a casarte acá, el marido que te dice no te pongas esa falda, era contar un poco también esa historia, ¿no? Que no Eh, era ni, qué sé yo, Ana Karenina, ni Emma, ¿no? claro. Ni todas esas mujeres suicidas, ¿no? Que cuando se animan a hacer algo más o menos que ellas quieren, después las matan a las pobres. Eh, Sí. Entonces, Ah, no solamente las matan a ella, sino que si piensan en el final de Madame Bovary, su hija Berta, claro que pierde todos los privilegios burgueses, etcétera, termina trabajando en una fábrica de algodón, creo, en una fábrica textil, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, una especie de repetición de la figura Pandora-Eva, ¿no? Mujeres que son señaladas por hacer algo, ¿no? Son culpables de revelar algo que no tenían que revelar, pero el castigo no castigada. es, sí, pero no es solo de ellas, es un castigo que trasciende, ¿no? O sea, y lo puedes ver en los cuentos de hadas también, Sí. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente toca, accede a la habitación secreta, se pincha el dedo, pero se duerme todo el castillo. O sea, no hay muchas en Occidente, por lo menos yo no conozco tanta, o sea, esta es otra cosa que yo estaba trabajando cuando escribí este libro en un taller, ¿no? Que tenía que ver, era un taller sobre la curiosidad. Y el prototipo
Y la curiosidad, como bien sabemos, ¿no? Es como la madre de la filosofía, la madre de las preguntas, la madre de la ciencia. Cuando vos ves representada literariamente a los hombres curiosos, el prototipo es Ulises, ¿no? El tipo quiere volver a su casa, tarda 7 años en volver, y todo lo que le pasa, bueno y malo, es capital simbólico. Él aprende de sus errores y de sus aciertos, ¿no? Y cuando vuelve a su casa lo están esperando la mujer, el hijo y el perro. Todo el mundo estaba pendiente de su regreso, ¿no? De este hombre curioso. Las mujeres curiosas no pueden hacer capital simbólico porque se son castigadas, Como Barba Azul, por ejemplo. como Barba Azul. Y el castigo trasciende su mero cuerpo físico, ¿no? Hay una maldición, y Pandora lleva a toda la humanidad, ¿no? La Bella Durmiente a todo el castillo. Entonces, no es por hacer una lectura, yo no estoy de acuerdo con hacer una lectura anacrónica, ¿no? En el sentido de decir, esto está mal, hay que corregirlo, qué barbaridad lo que escribíamos. No, porque refleja un modo de pensar, ¿no? Entonces, para mí, sin voluntad panfletaria, sino desde el juicio crítico, uno, o sea, solo por el hecho de pensar ya vas a escribir historias distintas. Tenemos que escribir roles que nos permitan identificarnos con los tiempos contemporáneos, ¿no? Entonces, Exacto. por eso para mí también es importante un tipo como el Juanito, ¿no? O sea, un hombre sensible, porque esto también, yo lo digo, el heteropatriarcado, por supuesto que machacó muchísimo más a las mujeres que a los hombres, pero los hombres también tienen una porción cercenada, porque los hombres no pueden llorar, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que traer el sustento a casa, ¿no? Los hombres no pueden tener esa sensibilidad. Entonces, yo también creo que es, de nuevo, sin habérmelo propuesto, sino simplemente desde un lugar de pensamiento, intento escribir personajes masculinos que tengan otra sensibilidad masculina, ¿no? Tomás, el cartero, que es un señor dulce, que, bueno, quiere arreglar la vida de alguien, ¿no? Se puede equivocar o no, pero quiere arreglarle la vida de alguien, ¿no? Juanito, bueno, que es poeta y que quiere al loco y que respeta a los anarquistas, no sé, me parece que se trata de escribir personajes, hombres y mujeres, bueno, y de todos los géneros con los que nosotros podamos identificarnos, porque estamos en otro siglo y tenemos una sensibilidad distinta a la de Barba Azul. Y está bien leer a Barba Azul también. Estoy preparando un seminario de lectura para el año que viene que tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que les digo así brevemente, ¿no? Que se puede llamar, o que hay una cierta corriente filosófica de pensamiento, que son eventos hipersticionales. Lo voy a poner acá porque es una palabra, es un neologismo. ¿Y qué Y quiere decir? entonces, sí, hiperstición viene como de superstición que pasa a lo real, que se hace ontológica, ¿no? Entonces, si vos pensás, por ejemplo, el cuento mío, el último cuento de la condición animal, que habla de una pandemia, es un cuento hipersticional, porque es un cuento que pasó de la ficción a, a- Realidad. a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que en el pasado ha habido un imaginario que permitía un imaginario mixto, es decir, entre utópico y distópico, para entendernos. Es mucho más complejo, pero me van a perdonar que resuma esto así tan brevemente, ¿no? Em, Había imaginarios mixtos, ¿no? O sea, que pensaban en salidas, utopías,
y pensaban en peligros futuros, distopías, ¿no? Y que esos imaginarios, algunos tuvieron un montón de peso y devinieron eventos hipersticionales. Por ejemplo, si ustedes entran en la página de Wikipedia de Julio Verne, van a ver que hay una lista de objetos que Verne imaginó que se inventaron, ¿no? Entonces, creo que estamos atravesando un periodo de desencanto tan fuerte que solo nos permite trabajar como el lado malo, el lado distópico, y no es posible abrir a una imaginación otra, ¿no? Pienso en grandes libros, no sé, Mugre Rosa de Fernanda Trías, Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, que además es mi amiga, o sea que no... y son todos libros condenatorios, ¿no? De futuro. Rosa se concretó porque predijo la pandemia y al final sucedió, casi así Bueno, como ella la predijo. Sí, sí. entonces... em, creo que tenemos que volver atrás, recuperar algunas lecturas, recuperar algunos pensadores, recuperar, hacer de esta situación angustiosa y negativa que estamos viviendo un síntoma, pero no la enfermedad terminal. Es decir, estamos acá, tenemos fiebre, tenemos infección, tenemos esto, pero podemos salir. O sea, está bien, ya hicimos el diagnóstico. Ahora pensemos en curas. Em, no podemos pensar, no podemos ser cándidos y pensar en curas a lo Tomás Moro, ¿no? Que además de no ser la utopía de Tomás Moro no es un libro literario, sino es un libro de filosofía. No podemos tener esa candidez, pero sí creo que podemos pensar desde algunos lugares luminosos, ya sea desde lo individual, tratando de mostrar personajes que se permiten caminos de luz, aún en la oscuridad y en el mal, y en, bueno, cosas más complejas, ¿no? Pero creo que estamos Como ironía, como atrapados. Clara, por ejemplo, como tres maneras de decir adiós, ¿no? De Clara, que si bien plantea algo aparentemente distópico, no tiene solamente esos caminos cerrados, también deja el espacio para la esperanza, para pensar que hay algo que todavía está brotando, ¿no? Que todavía puede tener una... Hay que recuperar el jardín. Exacto. Exactamente. Y me parece que con esa frase vamos a ir cerrando.